Hola, qué placer saludarte. Te doy la más cordial bienvenida a esta nueva lección donde vamos a hablar de un concepto sumamente importante, la propuesta única de ventas. ¿Qué es esto de la propuesta única de ventas? Y te aseguro que debido a este concepto, la propuesta única de ventas, es que muchos negocios han fracasado. ¿Por qué? Porque no tienen una propuesta única de ventas, algo que les hace únicos y que les hace diferentes. Y lo cierto es que en esta clase vas a entender muchos de estos conceptos y vas a comprender la importancia de crear esta propuesta única de ventas. Ahora, ¿qué es esto? ¿Cómo se lo aplica? Te voy a compartir dos claros conceptos que te van a permitir sacar conclusiones para poder identificar de forma clara dónde está tu factor diferenciador. Mira, existen diferentes tipos de negocios. Existen negocios que se conocen como los famosos commodities, ¿sí? Los negocios commodities son negocios que venden más de lo mismo que todo el mundo vende. Pero después de productos commodities o de negocios commodities, vienen los negocios que venden productos. Y después de los negocios que venden productos, vienen aquellos negocios que venden servicios. Y después de los negocios que venden servicios, vienen aquellos que venden experiencias. Ahora, esto te va a ayudar a ti a entender de mejor manera cómo funciona el mundo de los negocios. ¿Cuáles son aquellos productos o aquellos negocios que venden commodities? Vamos a dividirlo por una línea a cada uno de estos negocios que estamos graficando acá. ¿Cuáles son los negocios commodities? Los negocios commodities son aquellos que venden cosas comunes, son aquellos que venden cosas que pues no son para nada procesadas, que es algo que todo mundo vende y que es difícil de diferenciarlo de la competencia. Te voy a poner acá cosas comunes, ¿sí? Algo que todo mundo y que no puedes diferenciarlo. Y ese es el problema de los productos commodities. Cuando tú vendes cosas muy comunes y que no puedes diferenciarlo, el problema más grande es que no puedes escalar en el precio, porque es difícil vender algo que es muy común en un precio mayor que el de tu competencia. Te voy a poner un ejemplo. Un producto commodity es el café. ¿Sí? El café como grano de café, ¿sí? El café en grano, vamos a ponerle acá la G para que te acuerdes que estoy hablando de café en grano. Cuando hablo de café en grano es un producto commodity. ¿Por qué? Porque el café en grano es el mismo café en grano en diferentes partes del mundo. Claro, obviamente, los expertos en café dirán, es que tenemos café de altura, café de esto otro, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero las diferencias son muy pequeñas y el precio no fluctúa mucho. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquellas personas que ya venden productos, los productos se caracterizan por un proceso, ¿de acuerdo? Este proceso es el que le llevó a cabo por medio de determinadas estructuras, cogió el producto commodity y lo procesó. Este proceso hizo que este producto ya no sea un commodity, sino sea un producto, porque pasó por un determinado proceso que hizo que el commodity sea algo más apetecido, ¿sí? Más apetecido. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En esta parte de acá en el producto commodity era casi imposible subir de precio. En la parte del commodity. En cambio, en los productos como tal, tú ya puedes aspirar a marcar una pequeña diferenciación en precio, porque ya hay diferenciación en productos. Entonces, por ejemplo, acá yo ya puedo hablarte, si hablaba de que acá tengo el café en grano, acá ya tengo yo el café molido, al cual ya le pusieron una marca. Este café molido que ya tiene una marca determinada. Y aquí sí tú ya vas a ver que hay marcas que cuestan más que otras. Y esas marcas que cuestan más que otras está en función del branding, de la reputación, de la marca que han creado a través del tiempo.
Ahora, ¿qué es lo que sucede? Existen negocios que se enfocan en cosas mucho más interesantes, que son los servicios. ¿Y qué son los servicios? Pues son aquellos que cogieron este producto y pues le pusieron su toque especial, ¿sí? Le pusieron su toque especial y pusieron su servicio, su experiencia para ayudar a otra persona a vivir algo, ¿sí? Que le va a ayudar a solucionar soluciones, le va a ayudar a solucionar algo. Cuando nosotros hablamos de servicios, pues ya tenemos aquella cafetería que te vende a ti el café molido, ¿no es cierto? Ya tienes la cafetería que te vende el café molido, pero preparado. Entonces ya te están dando un servicio, te saludan con atención, son amables y te brindan también algunas otras opciones, deseas un sándwich o no. Entonces ya le sumamos más cosas. Aquí sí que podemos ya diferenciarnos en el precio. Hablemos de servicios mucho más caros que otros. Y pueden vender el mismo café, pero ya estamos diferenciándonos en precio. Y después de ello tienes ya la parte de las experiencias. Y cuando hablamos de experiencias, pues hablamos ya de vivencias, de vivir. ¿Qué es lo que le haces vivir? ¿Qué es lo que le haces sentir a tu cliente? ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de experiencias, por ejemplo, acá te puedo poner el famoso Starbucks. Starbucks, si tú no lo conoces, no, definitivamente lo debes conocer porque ellos están en todo el mundo. Starbucks, más bien te lo voy a escribir acá completo para que no te lo vayas a olvidar. Starbucks está en todo el mundo, bueno, casi en todo el mundo. Existen algunos países en los que ellos no están. Pero Starbucks, ¿qué es lo que hace? Te vende café, pero un café en Starbucks es mucho más caro que en muchas otras cafeterías. Aquí, cuando tú vendes experiencias, ya puedes ganar mucho, muchísimo más. ¿Por qué? Porque ellos te venden experiencias. La gente en Starbucks no va a comprar café, va muchas veces a trabajar, va a conversar, va a intercambiar criterios, inclusive a hacer negocios. Entonces, Starbucks, ¿qué es lo que te está vendiendo? Te está vendiendo una experiencia que va mucho más allá de un servicio. Con estos ejemplos que te he puesto hasta ahora, tú ya podrás decirme tu producto o tu servicio en dónde se encuentra: commodity, productos, servicios o experiencias. Y esta parte de acá te va a ayudar a ti a encontrar un factor diferenciador, porque ahora viene la parte que te va a dejar pensando mucho más profundamente. Y para eso voy a trazar una línea muy, muy gruesa aquí. Esta línea que la acabo de trazar divide a los negocios en dos grupos bien identificados y sumamente interesantes. ¿Y cuáles son estos dos grupos bien identificados? El grupo de la izquierda, de los commodities y de los productos, es un grupo que para que tú puedas ganar necesitas mucha inversión, ¿de acuerdo? Necesitas de alguien que le inyecte mucho capital. ¿Por qué? Porque digamos que yo quiero ganar más, entonces yo necesito a alguien que venga con muy buena inversión para poder hacer crecer mi cultivo de café, o para poder comprar más máquinas para que yo pueda procesar o moler más café. Entonces, en esta fase, en este grupo de los productos o el commodity, entonces los commodity o los productos, necesito más inversión. Si no tengo un inversionista, mi negocio puede llegar a quebrar mucho más rápido. En la segunda fase de los servicios y de las experiencias, aquí no manda tanto la inversión. Aquí, ¿qué es lo que necesito? Necesito más creatividad. Y aunque la creatividad es un poco escasa, créeme, es gratis. Solo hace falta que pienses en qué más puedes hacer. Y cuando tú tienes creatividad, puedes dar servicios y experiencias wow. Y cuando tú das servicios o experiencias wow, entonces puedes tú incrementar estos valores que tú cobras tanto como tú desees. Y tu cliente te lo va a pagar. Y te das cuenta
que obviamente también vas a necesitar inversión, pero el detalle es que no dependes única y exclusivamente de esa inversión. Entonces, la primera reflexión que te quiero dejar aquí es, si tu producto es un commodity, ahora ya te das cuenta por qué es que no puedes crecer sin inversión, porque no puedes encontrar esto que es lo que nos trajo hasta este análisis, la propuesta única de ventas, porque no tienes nada que te haga único o diferente, simplemente eres más de lo mismo que ya existe en el mercado. Y en los productos sucede lo mismo, pero cuando ya pasamos a la segunda fase de servicios o de experiencias, pues ya podemos encontrar factores diferenciadores sumamente interesantes. Ahora, aparte de esto de acá, quiero hacer una reflexión más contigo y después vamos a sacar ya las conclusiones finales de por qué es importante crear esta propuesta única de ventas. Mira, ¿qué es lo que pasa? Vamos a situar a tus clientes en dos ejes, ¿sí? Acá tenemos un eje, ¿sí? Este eje de acá, y tenemos un eje vertical hacia acá. Ok. Este eje vertical que acabamos de graficar va a representar los ingresos y este eje horizontal va a representar las personas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo está tu producto o en qué lado de esta gráfica te encuentras tú? Esto funciona más o menos así. Vamos a poner un poco de grueso acá y vamos a hacer así. Esto es así, mira, una gráfica más o menos de este estilo. ¿Y por qué es interesante esta gráfica? Porque esta gráfica tiene un punto, que es este punto de aquí, ¿sí? Donde tú tienes un determinado número de personas que está dispuesta a pagar un valor determinado por tu producto, ¿sí? A esto es a lo que se le conoce como el precio, y te lo voy a poner acá, como el precio normal. ¿Qué significa esto del precio normal? Es el precio en el mercado, al que todo el mundo compra, el precio normal en el mercado. Existe un número normal de personas que está dispuesta a pagar un precio normal en el mercado. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nos vamos hasta esta parte de la curva? Vamos a ponerlo en este color de acá. Ok. ¿Qué pasa si nos vamos hasta esta parte de la curva? Hasta acá. En esta parte de la curva, pues, ¿qué es lo que vas a tener? Vas a tener muchísimas más personas, pero que están dispuestas a pagar muy poco o casi nada por tu mismo producto o servicio. Muchas personas, pero dispuestas a pagar prácticamente nada. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Pues el detalle es que muchos negocios se enfocan acá y dicen, no, es que yo quiero vender porque el mercado es muy grande. Pero no sacas nada tú con un mercado muy grande si ese mercado está dispuesto a pagar muy poco por tu producto. Pero contrario a ello, existe un lugar que es espectacular, que es este lugar de acá. En este lugar de acá, pues voy a bajarte la línea así, tienes muy pocas personas, pero estas pocas personas están dispuestas a pagar un precio muy alto por tu producto o por tu servicio. Aquí es donde se encuentran tus fans, las personas que son ya que aman tu marca, que aman tu producto, que conocen tu producto. En cambio, en esta parte de acá se encuentra el mercado común, ¿sí? El mercado común, y muchas veces, mientras más llega la curva hacia acá están los famosos haters, que son las personas que odian tu marca, que siempre vas a tener los detractores. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el problema con respecto a esta gráfica de acá? La gran mayoría de personas o de negocios se centran aquí y quieren vender y hacer crecer su negocio aquí. ¿Cuál es el problema? Que pues van a tener muchos posibles clientes, pero las ventas van a ser muy pocas.
y de valores muy bajos. Pero la gente se centra en esta fase o en esta parte del mercado porque se deja ilusionar, llamemos así, por la multitud. Dice, es que aquí hay muchas vamos a escribirlo bien, multitud. Aquí es que aquí hay muchos posibles clientes. Entonces de ellos alguno va a caer. ¿Qué es lo que pasa acá? Caes en los commodities, en los productos comunes, en lo que todo mundo ofrece. Pero cuando tú llegas hacia la otra parte de la curva, aquí, en esta parte superior, pues acá son pocos, los fans son pocos, pero estos pocos están dispuestos a pagar un valor muy alto por tu producto, por tu servicio. ¿Sabes qué es lo que pasa acá? Acá pasa algo muy particular. Tienes menos competencia. Tienes menos competencia, por lo cual vas a poder vender más y tienes precios mucho más elevados, porque la gente valora mucho más tu producto. Pero para llegar a este punto de acá, ¿qué es lo que tú necesitas? Para llegar a este punto necesitas darte a conocer, posicionarte en el mercado y tener un factor diferenciador, una propuesta única de ventas. Entonces, en este punto de acá, es importante que tú te pongas a pensar, ¿qué es lo que tú estás ofreciendo al mercado? ¿Cuál es la solución que tú le estás ofreciendo a tu mercado? Y esa solución que tú le estás ofreciendo a tu mercado, ¿es una solución única? ¿O estás ofreciendo más de lo que todo mundo ofrece, cobrando los precios que todo mundo cobra? Y es que acá vas a identificar esto que es sumamente importante. En esta parte de acá, la gente se pelea por el precio. Y por eso es que esto es un muy mal negocio, porque acá tú te empiezas a pelear por el precio. El que da más barato es el que se lleva al cliente. Y finalmente, ahora creo que ya entendiste el concepto de la propuesta única de ventas. ¿Qué es lo que a ti te hace diferente? ¿Qué es lo que tu cliente va a encontrar diferente en tu producto o en tu servicio? ¿Qué es lo que tu cliente va a decir? Es que nadie me da este producto o nadie me da este servicio. Nadie me ayuda con esto. ¿Por qué? Porque él es único, ella es única, este negocio es único. Esa es tu propuesta única de ventas. ¿Qué es lo que a ti te hace diferente del resto de personas? Y es que te voy a poner un ejemplo claro que a mí me gusta muchísimo. Vamos a hablar, por ejemplo, de manzanas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú no tienes una propuesta única de ventas y tú vendes, digamos, manzanas, y tu manzana es más de lo común, entonces tú vas y dices, mire, yo le vendo mi manzana, esta manzana está a $1. Y la persona o tu posible cliente va a decir, vea, pero si acá su competencia me está vendiendo las manzanas en 50 centavos, ¿cómo le voy a pagar a usted $1? Si la competencia me está vendiendo manzanas, estas manzanas en 50 centavos. ¿Cuál fue el error? Tu error fue allí en el proceso de venta. ¿Por qué? Porque no supiste transmitir tu propuesta única de ventas. No supiste transmitir cuál es el factor diferenciador. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta persona? Esta persona está comparando tus manzanas con las manzanas de tu competencia. Entonces dice, estas manzanas son igual a estas otras. Es lo mismo. Por eso está comparando el precio. Tú no puedes comparar el precio de cosas que no son las mismas. Esta persona está comparando el precio porque piensa que es más de lo mismo. Entonces allí es donde tú vas a decir, no. Usted no puede comparar porque mis manzanas son más dulces, son más grandes, son más jugosas, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los factores diferenciadores que forman parte de tu propuesta única de ventas. Entonces la pregunta ahora es, ¿cuál es tu factor diferenciador? ¿Qué es lo que te hace a ti único y diferente?
para poder presentar aquella propuesta única de ventas. Y termino con este concepto que quizá te va a hacer pensar mucho. Existen las características esperadas y las poco esperadas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú vendes tu producto, hagamos el símil de una circunferencia aquí, ¿sí? Esta circunferencia es las características esperadas, ¿sí? Esto es lo esperado, es lo que todo mundo espera de un producto o de un servicio, lo esperado, lo mínimo necesario. Fuera de esta circunferencia, ¿sí? Fuera de esta circunferencia están lo novedoso. ¿Qué es lo que sucede? La gran mayoría o el vendedor tradicional o el negocio tradicional tiene este flujo de ventas. Viene un cliente y empieza contándole todo lo que tiene el producto de lo común y después se va a contarle las cosas extraordinarias de su producto. Este es el tradicional. Es lo que normalmente se hacía o se viene haciendo, ¿sí? Es lo común, ¿sí? Eso es lo que hace el vendedor común, porque él no se centra en los factores diferenciadores. En esta circunferencia de acá es donde están los factores diferenciadores, es donde tú puedes encontrar tu propuesta única de ventas. Ahora, ¿qué es lo que hace el vendedor que sabe vender, el vendedor que conoce cuál es su propuesta única de ventas? Cuando viene un cliente, lo aborda desde aquí y empieza primero a contarle cuáles son aquellas cosas novedosas, aquellas cosas diferentes, y después se va adentrando a lo común y termina acá. Hagamos un ejemplo. Si tú vendes, no sé, me invento, vehículos. El vendedor común empieza hablando de, bueno, mire, si es que, ¿qué es lo más común de un vehículo hoy en día? Pues que tenga airbags, que tenga aire acondicionado, que tenga asientos reclinables, que tenga, no sé, un estéreo o un radio de pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te empieza diciendo, mire, este vehículo tiene este estéreo, este radio, tiene este tipo de terminado, y te da las cosas básicas, y tiene airbags, y también tiene asientos reclinables. Es lo básico, lo común, lo esperado. Y ya cuando el cliente se aburrió, solamente entonces pasa a hablarle de lo diferente. Y solamente cuando ya aquí el cliente ya está en modo, estoy aburrido, pasa a hablarle, y también tenemos un control de estabilidad, y también tenemos esto de acá o esto de allá, cosas únicas y novedosas. En cambio, el vendedor o el empresario o el emprendedor que sabe de la propuesta única de ventas empieza hablando de lo novedoso. Es que este vehículo tiene algo que ningún otro tiene. Esto de aquí o esto de allá. Y solamente al final dice, y también tiene lo que todo el mundo tiene, esto y esto y esto y esto. Pero solamente al final, así como información adicional, no forma parte de su discurso en primera instancia. Entonces, ahora ya para terminar esta lección, conclusiones y cuál es tu trabajo. Determinar cuál es tu propuesta única de ventas. Y para eso lo que vas a hacer es una pequeña tabla donde tengas cuáles son las características comunes, ¿sí? Y vas a analizar acá de ti, de toda tu competencia, vas a hacer un listado. Esto es lo más común, ¿sí? Y después de ello vas a trazar acá una línea y vas a identificar cuáles son las cosas que a ti te hacen diferente, ¿sí? Diferente. Y quizá no en todas ellas vas a identificar cosas diferentes. Quizá en esto tengas más de lo mismo, en esto tengas más de lo mismo, en esto tengas más de lo mismo, pero resulta que hay algunos como, aquí soy diferente, aquí soy diferente y aquí soy diferente. En las otras no, en las otras más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Pero existen 3 lugares específicos en los cuales tú eres diferente. ¿Qué es lo que tú debes hacer? Apuntalar estos
estas tres características en las que tú eres diferente y en función de ello presentar la propuesta a tu cliente. Y esa diferenciación puede ser en calidad, esa diferenciación puede ser en método, esa diferenciación puede ser en experiencia, esa diferenciación, experiencia, calidad, método, esa diferenciación puede ser inclusive en contactos, esa diferenciación puede ser inclusive en maquinaria, ¿sí? Maquinaria, y eso ya depende del giro de tu negocio. Cuando tú sabes identificar exactamente cuáles son estos factores que hacen diferente tu negocio, estás consiguiendo identificar tu propuesta única de ventas. Y en ese momento estás haciendo que tu negocio deje de depender tanto de cuánto capital le puedes inyectar y empiece a depender más de experiencias, de servicio, de cosas diferentes, y empiezas a centrarte definitivamente ya en la parte superior de la curva y te olvidas de esta parte de acá. Así que tu misión ahora es encontrar tu propuesta única de ventas.